Hoy contamos en el estudio de Radio Abarán con la visita de Pedro Jesús Fernández Juliá, nacido en Abarán y, como les hemos comentado en los titulares, graduado en Bioquímica por la Universidad de Murcia, máster en Biología Molecular y Biotecnología por la misma universidad. Está con nosotros Pedro Jesús, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un placer poder contar contigo aquí en el estudio de la radio. No, el placer es mío. Para hablar un poco de tu trabajo y de cómo lo estás desarrollando. Para empezar, Pedro Jesús, te haría una pregunta que es muy de aquí, de la tierra, ¿no? Y que es tú de quién eres, ¿no? Cuando te preguntan... Bueno, pues yo soy hijo de Pedro, que mi padre toda la vida se ha dedicado al campo, es agricultor. Y seguramente muchísima más gente me conozca por ser hijo de Pilar, de la matrona de aquí del centro de salud, que ha colaborado también a veces con vosotros. O sea que, bueno, sí, soy hijo de Pedro y de Pilar. De Pilar Juliá. Con orgullo. Muy bien. Bueno, ¿y cómo llegas a estar donde estás, a ejercer tu profesión? Digamos, ¿cuál ha sido un poco tu trayectoria, tu currículum para que acabes en Inglaterra trabajando de bioquímico, de algo que no es muy habitual, ¿no? Bueno, pues la historia empieza hace 1 año y medio. Yo estaba terminando el máster en Murcia y mi tutor de mi trabajo fin de grado, no del máster, me pasó una oferta que le había llegado desde Inglaterra, un antiguo alumno suyo, que pues, por supuesto era también español, y básicamente le ofrecía un puesto para hacer el doctorado en una universidad allí de Inglaterra, en Newcastle, al norte, muy al norte de hecho. Sí. Y básicamente le pedía a alguien que fuera bioquímico, de la rama de la ciencia, y que tuviera conocimiento pues, un poco en química básica y en microbiología. Y da la casualidad que yo era bioquímico, que tenía mi TFG, lo había hecho en química básica, y que el máster lo estaba acabando estudiando microbiología. Pues bueno, nos pusimos en contacto y ya en la primera entrevista que tuvimos por Skype, pues él ya me dijo, bueno, te va a venir. Y claro, yo desde pequeño quería ser investigador, quería, pues eso, investigar, dedicarme al estudio de la naturaleza, de descubrir un poco. Y él me ofrecía pues lo que no me ofrecían en España, aunque suene un poco triste, pero aquí no podía hacerlo, no tenía ninguna beca que me permitiera poder dedicarme a mi profesión de forma remunerada. Y como le suelo decir a mi madre muchas veces de broma, digo, mamá, yo lo siento por irme, pero es que tengo que comer. Claro. Entonces, pues básicamente nos pusimos en contacto y le gusté y pues me dieron el puesto. ¿Qué te iba a decir? Fue así. Un puesto que ya tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Lo que investigas ya se está, digamos, comercializando, se está rentabilizando, ¿no? Sí, claro. Yo estoy haciendo el doctorado. Entonces, el doctorado normalmente en España, aunque también pueden financiarlo empresas, pero en España normalmente los doctorados se están financiados por el gobierno o por la universidad en su totalidad. Sí. En cambio, en Inglaterra lo que se lleva mucho es que gran parte del doctorado lo financian una empresa externa. Y en mi caso, mi doctorado lo financia una empresa de productos alimenticios. Se llama Coor, que aquí en España no es muy conocida. Y básicamente ellos se dedican a diseñar productos, comida para vegetarianos y para veganos, que no lleven ningún tipo de carne. Y son muy conocidos porque tienen un producto muy innovador que se llama micoproteína, que es de origen, viene de los hongos. O sea, no es ni animal, pero tampoco no son plantas, no son vegetales. Entonces aquí es verdad que en España no se comercializa, es muy raro encontrarlo. Hablando una vez con un jefe de Coor, el jefe de investigación, le pregunté, ¿por qué no vendéis en España vuestros productos? Y me sorprendió cuando me respondió, Pedro, es que los españoles coméis muy bien. Dice, no os hace falta que nosotros os creemos los productos vegetarianos o veganos, porque los españoles que sois vegetarianos o veganos podéis ir al supermercado y compraros cualquier cosa para poder hacer un buen plato vegano o vegetariano. Pero allí en Inglaterra pues no tienen la suerte que tenemos y por eso nos venden en España. Pero básicamente eso, ellos se dedican a hacer productos destinados sobre todo a... ellos le llaman free meat, libres de carne. Sí. Y lo usan para gente que no quiere comer carne o que por lo menos quiere reducir el consumo en lo máximo posible de carne. Y que suple quizás las carencias que puedan tener de ciertos nutrientes. Sí, ¿no? Porque sí, la verdad que sí. El consumo, el propósito también de mi estudio es que el consumo excesivo de carne, no
siempre digo el consumo excesivo. Se puede y yo creo que se debe comer de todo, Sí. pero un consumo excesivo de carne, y en la sociedad actual, en los países desarrollados, se come más carne de la que se debe. Entonces hay muchísimos estudios que relacionan ese consumo excesivo de carne con, pues, todos lo sabemos, con diabetes, con excesos de colesterol, con obesidad, por ejemplo, o otras enfermedades como puede ser, por ejemplo, el caso de, te lo diré, el cáncer de colon, por ejemplo, está muy relacionado. Entonces, uno de los propósitos de mi estudio es estudiar este compuesto y ver realmente si puede ser una alternativa fuerte a la carne para reducir los posibles riesgos de todas esas enfermedades relacionadas con ese consumo excesivo. No es decir que la gente no coma carne, pero que se reduzca el consumo de carne y ver si comiendo una cosa que se parece mucho en el sabor y en la forma y demás, pues también se puede evitar los riesgos patológicos relacionados. O sea, estáis creando, digamos, alimentos de diseño, ¿no? No creando, el producto como tal está ya creado. Sí. y esta empresa tiene diferentes estudios por toda Inglaterra. Sí. Entonces, pues unos, por ejemplo, estudian el efecto que tienen diabéticos, si es capaz de o bien evitar que se desarrolle una diabetes o bien reducir los efectos de esa diabetes. Otros, por ejemplo, otros investigadores en otra punta estudian, pues, reduce o no reduce el colesterol. ¿Tiene efectos en la sensibilidad a insulina o no tiene efectos? Otros estudian, por ejemplo, un compañero mío de laboratorio lo que está estudiando es el efecto que tiene en pacientes con cáncer de colon, si reduce el sangrado o la probabilidad, por ejemplo, de que se desarrollen pólipos y toda la sintomatología del cáncer. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo que estudio es un estudio más básico a nivel de cómo se degrada cómo en nuestro cuerpo degrada la micoproteína, este producto de hongo, y sobre todo qué bacterias de nuestro intestino son capaces de degradarlas, las que son capaces de degradarlas, cómo lo hacen, qué maquinaria, qué proteína usan, bueno, cosas aburridas, pero que también necesarias. O sea, mi estudio está basado más en el efecto que tiene en nuestras bacterias beneficiosas, por así decirlo. Si consigo demostrar que las bacterias, la microbiota intestinal, las bacterias beneficiosas, por así decirlo, son capaces de degradar este compuesto y permite que estas bacterias crezcan y demás, pues sería una buena muestra, no definitiva, pero sería una buena muestra de que la micoproteína es una alternativa consistente a la carne y como producto alimenticio, porque obviamente no es un fármaco ni muchísimo menos, pero como producto alimenticio sería más que una simple comida, sería un prebiótico, que eso quiere decir es un compuesto que es beneficioso para las bacterias intestinales. Todos conocemos, por ejemplo, aquí el famoso Actimel o el famoso Danacol, que reduce tal, o que el colesterol, lo que es bueno para el bífido del intestino. Pues de manera similar, yo estudio si este compuesto puede ser beneficioso para nuestro intestino, para nuestra microbiota, para nuestras bacterias. Bueno, decías cosas aburridas, pero que vemos que a ti te apasionan, ¿no? Sí, no, obviamente, yo creo que se me nota. Sí, a mí desde pequeño me ha gustado el conocer cosas nuevas, el descubrir. Y bueno, como muchas veces digo, los científicos, nuestra pasión y seguramente nuestra perdición, lo que nos vuelve locos, entre comillas, es la búsqueda de la verdad. Es el hecho, mucha gente cuando le digo, yo soy bioquímico, y directamente se van a decirte, pues, ¿has descubierto una vacuna para el cáncer? Digo, hombre, claro que me gustaría. Digo, pero como científico, cualquier cosa que se pueda descubrir es fascinante. O sea, yo me levanto todos los días y voy al laboratorio, sobre todo cuando te permiten tener unas buenas condiciones de trabajo y te permiten dedicarte a lo tuyo sin pensar en si te van a pagar o no te van a pagar. Pues yo voy al laboratorio todos los días viendo de si el experimento de anoche, qué resultados tendré, y si, aunque sea el más pequeño detalle de que esta bacteria que no conoce nadie se come este compuesto que tampoco conoce nadie, pero lo hace o no lo hace. Y ese mero detalle, ese mero momento en el que descubre algo que es totalmente nuevo, aunque a lo mejor no le veas la aplicación en ese momento a la humanidad, ¿vale? Vale la pena los 6 meses o el año que te has tirado detrás. Entonces, pues, suelo decir que nosotros, cuando me preguntan ¿por qué estudiaste ciencia? Cuando requiere tanto esfuerzo y demás, pues lo digo porque me gusta descubrir, me gusta investigar, me gusta, entre comillas, descifrar un poco los secretos que hay allí, fuera.
Y gracias a Dios soy un afortunado, aunque me duele mucho no poder estar aquí en España, en mi país, pero soy un afortunado porque puedo dedicarme a lo que me gusta. Pero Jesús, has nombrado una cuestión que estos días está tan de moda, que es la investigación sobre una posible vacuna del coronavirus, que no podemos evitar, está siempre en la actualidad, en los comentarios de todo el mundo. Claro, por supuesto. Y son personas como tú las que están investigando, ¿no? Aunque sí, no sea tu rama. Yo muchas veces lo comento, el trabajo de todo y cada uno en la cuarentena, de personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la gente a veces olvida que los que desarrollan la gran parte de los tratamientos, los que ahora mismo están haciendo las vacunas, en mi caso, por ejemplo, viviendo en Inglaterra, creo que no estoy muy informado, pero si no recuerdo mal, la más prometedora es la de Oxford, son farmacéuticos, biotecnólogos, bioquímicos como yo, al final, que entre todos nos tocamos un poco. Y sí, pues son mis compañeros, entre comillas, de profesión los que están trabajando, por lo menos en el desarrollo primero. Luego, cuando se prueba en pacientes, cuando se prueba en los primeros estudios, por supuesto ya pues, empiezan a meterse médicos, etcétera. Pero sí, somos, entre comillas, los científicos, y cuando hice el vídeo de la cuarentena lo dije, que somos un poco los héroes invisibles, porque la gente muchas veces no piensa en nosotros, pero detrás de una vacuna hay meses y años y a veces décadas de investigación, de trabajo mañana y tarde y los fines de semana para poder ayudar a la gente a que tenga una vida mejor. ¿Nos podrías explicar, Jesús, por qué es tan difícil el conseguir la vacuna o tener una vacuna que sea eficaz? A ver, en primer lugar, lo primero que tienes que tener en cuenta es que en el caso del coronavirus, yo, lo primero de todo, no soy virólogo, ¿vale? No es mi campo de especialidad, pero por los conocimientos que tengo y lo que he leído y estudiado, en el caso del coronavirus es que es un patógeno totalmente nuevo. O por lo menos que se parece a cosas que ya sabíamos, pero que se diferencia en gran parte. Entonces, no es, por ejemplo, en el caso de enfermedades que ya se conocen desde hace mucho tiempo, que pueden tener un poco idea de por dónde tiramos. Este caso es que ha venido totalmente nuevo. No voy a entrar en si es creación espontánea o creación artificial de los hombres, eso no voy a entrar. Pero claro, esa es la primera dificultad. El primer paso es conocer bien al enemigo. Y una vez que sabes la estructura, que sabes los componentes del virus, el problema es que la investigación es muy cara. Los aparatos que se usan y los recursos, las materias y demás que se usan a la hora de desarrollar un estudio que te permita saber la estructura y a partir de esa estructura hacer algo, diseñar un compuesto que permita neutralizar o matar o ralentizar al virus, es carísimo. Entonces, si desde los sistemas, si desde los gobiernos, desde las instituciones no se financia la investigación, pues por obra y gracia del Espíritu Santo no aparece una vacuna. Entonces ese es el segundo paso, la falta de financiación, y si a eso le junta el primer paso, que es totalmente muy difícil, estamos hablando de un organismo que es microscópico y que por tanto es muy difícil primero de detectar. Cuando se dice me he hecho la prueba, me ha salido negativo, es que no te han detectado ni el virus, te han detectado el material genético que está dentro, pero es muy complicado. Cuando entonces ya sabes cuál es el virus, sabes cuál es tienes el dinero para poder hacerlo. En ciencia nosotros trabajamos en el principio de todo es culpable hasta que no se muestre lo contrario. Y para decir que una cosa es así y no de la otra forma, hay que hacer un estudio, hay que repetir el estudio por lo menos 3 veces, y en el caso de las vacunas son diferentes fases que en el mejor de los casos se suele tardar años. Porque una vez que se supone que el compuesto no es... Imagínate, yo desarrollo un compuesto que veo que bloquea el virus, pero lo veo en una placa, lo veo en laboratorio. Por ley, por ética, yo no puedo probarlo en humanos. El siguiente paso es probarlo en animales inferiores, entre comillas. En este caso, pues, en un ejemplo más claro, los ratones. Claro, eso te lleva si ya te lleva bastantes meses verlo en laboratorio, probarlo en ratones te lleva otros tantos meses, vamos a ponerle 3 o 4. Y en el supuesto caso de que tengas la suerte o el regalo divino de que funcione en animales inferiores, entonces tienes que probarlo en humanos, pero en un grupo muy reducido de humanos y seguramente en personas que ya que estén muy graves y que tu posible fármaco no impida
no fastidie más a la persona. Ya. Si eso funciona, tienes que pasar a un grupo mayor, ahí a otro grupo mayor, y en el caso de que a lo largo ya de por lo menos 4 diferentes estudios, y ya te digo, varios años, lo normal no es sacar una vacuna en 8 meses. Se supone que tienes que seguir probándola y tienes que ver si una vez que la has comercializado es totalmente seguro. Entonces es muy complicado, es muchísimo tiempo, muchísimo dinero y las probabilidades de éxito son muy pequeñas. Ya. Pero si tienes la suerte y consigues de verdad descubrir algo, pues tienes un instrumento que te permite evitar que miles de personas mueran, básicamente. Te voy a pedir tu opinión. ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? Hombre, a ver, yo soy bastante optimista, pero eso no me quita que sea realista. Yo creo que la vacuna, independientemente de que la saquen en Rusia o haya una vacuna en Oxford, aquí en España no creo que haya una vacuna, por lo menos hasta el año que viene. Y el hecho de que haya una vacuna no implica que de repente el virus desaparezca. La gente tiene que entender que el virus está, aunque te vacunes. La vacuna aumenta las defensas de la gente, pero habrá gente todavía o que no esté vacunada o que pues la vacuna a lo mejor no funcione igual de bien en todo el mundo. Entonces tenemos virus para rato. O sea, el virus no va a desaparecer aunque en unos meses o en un año haya una vacuna. Lo que sí quiero creer es que ahora mismo solamente un 5% de la población tiene ya defensas por haber estado en contacto con el virus y por haber generado los anticuerpos, pero en el momento que se desarrolle una vacuna y que la gente empiece sobre todo a vacunarse, a ponerse la vacuna, aumentará la defensa y sobre todo disminuirá el riesgo de contagio, disminuirán los infectados, disminuirán los pacientes graves. Lo que no quiere decir que desaparezca. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la gripe. Tenemos vacuna para la gripe. Todos los años hay una vacuna nueva para la gripe, pero sigue habiendo enfermos con gripe. Sí. Lo que pasa que pues no es necesaria una cuarentena o encerrarnos, porque hay más seguridad. Las vacunas no nos hacen invencibles, pero nos defienden muy bien, gracias a Dios. Pedro, te conocimos precisamente en la época del confinamiento a través de esos vídeos motivadores de Vamos a Abarán. Y bueno, ¿cómo viviste tú la situación? Porque te pilló allí, trabajando en Inglaterra. Sí, allí en Inglaterra, desde un primer momento se veía como... Allí empezó más tarde, todo lo que era el pico y demás. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que allí prácticamente hacíamos una vida normal cuando aquí justo se cerró España. Sí. Y dijimos, madre mía, yo lo veía y digo, madre mía, cómo están ahí y tal. Menos mal que aquí pues, estaba un poco la cosa mejor y demás. Pero a la semana se acabó la fiesta y se cerró todo, pues ya se veía que, claro, que en muy poco tiempo se pasaba de muy poco infectado a un pico muy grande. Entonces, claro, yo me pilló toda la cuarentena allí, tuve que encerrarme, yo vivo allí en una residencia, tuve que encerrarme y, hombre, lo pasé bastante mal, fue bastante duro porque, claro, ya de por sí la cuarentena es dura y el estar 2 meses en casa sin poder salir se hace duro, pero cuando encima estás en un país extranjero totalmente solo, que yo no podía estar con mi familia o con mis amigos, lo que era cerca por lo menos, aunque fuese con mis padres, pues la verdad que se hizo complicado. El trabajo, pude trabajar desde casa, aunque de una manera distinta, sobre todo leyendo, informándome de mi tema y de temas relacionados, y también un poco pues escribiendo estudios, los resultados que tenía, pasándolo y tal. Pero se hizo largo y se hizo duro, aunque gracias a Dios pues ya pasó y espero que no volvamos a ese momento. Bueno, ahora estás aquí de vacaciones, ¿no? Sí. Pero te va a afectar también porque la vuelta tendrás que guardar la cuarentena. Sí, en el gobierno británico hace unos 5 días creo que estableció que toda persona que esté de vacaciones en España, no sé la fijación que tienen con nosotros, porque si estás de vacaciones en Italia no te lo ponen. Pero sí, pusieron la medida de que toda persona que esté... Personas, me refiero no a los españoles, sino ingleses, franceses, cualquier persona que esté en España de vacaciones tiene que guardar una cuarentena allí. Pero también es verdad que yo de estar allí he descubierto que son bastante... No los puedes fijar un carácter para los ingleses, son bastante cambiantes. Entonces tengo la esperanza de que en 2 semanas quiten la medida. Sí. Aunque, bueno,
pienso que voy a tirarme la cuarentena allí y bueno, si he estado 2 meses encerrado, pues 2 semanas tampoco es tanto, la verdad. De todas formas, aquí cuando ves la calle, ves que hace sol, ves que hace un tiempo... Bueno, ahora hace mucho calor, pero de normal no tenemos días de mal tiempo. Allí es que da igual el mes que 3 o 4 de cada 7 días está nublado lloviendo. Entonces, quedarte en casa tampoco es un problema, no te pierdes mucho, ¿sabes? No vas a perder bronceado por quedarte encerrado. ¿Te costó mucho adaptarte allí a la nueva situación cuando empezaste a vivir en Inglaterra? Me costó sobre todo, lo que más me costó fue el tiempo, sobre todo, lo que es claro, pasar de estar aquí, que pues ya aquí apenas llueve, o es muy raro tal, y en cuanto hay unas nubes en el cielo, la gente ya dice, madre mía, la que va a caer. Yeah. Estar allí, pues, que hacía mucho frío, mucho viento, y me acuerdo los 3 primeros meses, creo que vi el sol sin nubes 3 veces. Yeah. Y de hecho, cuando llegué a principios de julio, la temperatura eran 14 grados de máxima y 8 de mínima. De hecho, hoy creo que había unos 20 grados y 14, y bueno, y lloviendo, por supuesto. Entonces es lo que más me costó, pero claro, venía del sur de España y me iba al norte de Inglaterra. Sí. Pero sobre todo lo que más incluso que el tiempo, porque ya te digo que en 2 semanas te acostumbras al final, y de hecho ya cuando sale el sol hasta te alegras. Vas con el pensamiento de hoy ha hecho nublado, mañana va a haber nubes también. Cuando ya sale el sol dices, va, perfecto, ya tengo alegría todo el día. Pero lo más difícil sobre todo ha sido la comida. La comida yo creo que no sabemos, yo lo digo muchas veces cuando la gente se queja de España y tal, no sé qué, no sabes la suerte que tiene. Porque allí sí que es verdad, lo que me ha hecho en falta es la comida, el mero hecho de decir, voy al supermercado, me compro 4 cosas y me hago un buen plato. Allí el aceite de oliva virgen extra es aceite de girasol, el peor vino de aquí es el más caro de allí, Sí. y ya la fruta, yo me compré un tomate un día que al siguiente día casi lo tenía que tirar. Yeah. Entonces lo más difícil para mí sobre todo ha sido la comida, esos platos de las madres, esos platos de... Vamos, yo la primera vez que llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, hazme unas lentejas, porque es que no quiero ni jamón, hazme unas lentejas, que es que he hecho en falta hasta el plato de olla. Claro. Pero sí. Luego sí que es verdad, por ejemplo, que en el carácter, los ingleses, sobre todo al norte, cuando están muy pegados con Escocia, son muy educados, eso es lo primero, pero muy educados. Te dan las gracias 4 veces por ir a comprar un café, te dan las gracias 4 veces, te abren la puerta, te tocan 7 veces antes de abrírtela. Y en verdad en carácter no se diferencia mucho de los españoles. La verdad yo allí no he notado diferencias, me han tratado siempre súper bien, son bastante agradables, bastante simpáticos. Eso sí, no tienen ese pensamiento nuestro de a las 3 de la tarde voy a dormirme la siesta. Eso es verdad que también me costó al principio el decir, eso, la siesta, eso vosotros los españoles ¿qué hacéis? ¿Dormís cuando tenéis que trabajar? Y digo, no, es otra cosa distinta. No lo entendería, le decía, de broma. Pero en general son bastante agradables. En el sur, en Londres, Manchester y tal, son un poco más agrios. No malas personas, pero poco más grises. Pero en el norte son bastante majos, la verdad. Sobre todo en mi ciudad, yo apenas he notado diferencias, te lo digo, en lo que es el carácter, el trato con la gente. Y eso también lo ha hecho más fácil, por supuesto. Y luego también que la suerte que he tenido es que mi jefe es español, entonces pues eso también me ha ayudado a la hora de establecerme un poco en la ciudad, ver cómo funcionaba la universidad, cómo funcionaba el laboratorio. Al principio pues me hablaba en español y podía un poco entenderme mejor. Luego ya pues me hago un poco inglés y casi diría que soy 30-40% de Newcastle ya. ¿Te ves ya establecido allí en el futuro, trabajando para quedarte allí a vivir? Intento no pensar mucho en el futuro, porque miro al futuro y me da vértigo. Pero bueno, yo mi proyecto de doctorado son 3 años. No sé si me largarán 6 meses con todo esto de la cuarentena, que he estado parado y tal. Sí. A lo mejor me den un poco más de tiempo para acabar el proyecto. Cuando acabe el proyecto, allá por el 2022 o 2023, y lea la tesis, no sé qué pasará. Quiero pensar que podré volver a España. A mí, obviamente me gustaría volver. Pero igual que soy optimista, también soy realista y no veo que España vaya a estar mejor, mucho mejor dentro de 3 años, ojalá que sí. Pero sobre todo en ciencia. Es que como científico toda mi vida he visto, hace 20 años, hace 30, hace 40, que no se nos ha hecho caso. Yo muchas veces digo, yo no me fui de España, a mí me echaron. Porque no podía estar aquí, porque los niveles de exigencia son altísimos, el número de becas es escasísimo y puedes ser el más brillante de tu promoción,
tener un currículum increíble y aún así que te digan, es que no es suficiente para que te paguemos. Por hacer que al final me vas a pagar, pero por echar 12 horas al día y venir los fines de semana si hace falta. Y al final estoy descubriendo o intentando descubrir algo que va a servirle a la gente. O sea, ¿por qué no me dejas? La actitud en España pues es diferente. Y a mí me da pena porque mucha gente, igual que yo, se gasta el gobierno el dinero en formarnos y en formarnos muy bien. Yo te digo que cuando dije allí que era español, saben que nos forman muy bien y de hecho diría que en teoría y en formación casi superamos a los ingleses. El problema es que ellos dedican mucho más dinero y al dedicar más dinero pues puedes fichar a quien quieras. Puedes fichar a los españoles, pero puedes fichar gente de Alemania, de Pakistán, y entonces sus universidades son las mejores, no porque ellos sean los mejores científicos, sino porque tienen gente muy buena y sobre todo tienen recursos para contratar a quien quieran, o para comprar la maquinaria que quieran, o para pagar el proyecto que dure los años que tenga que durar. Quizás son más hábiles en rentabilizar esa educación que... ¿no? Yo siempre lo digo, el Athletic de Bilbao tiene muy buena cantera. Sí. El Pozo Murcia tiene muy buena cantera, tiene muy buenos jugadores. Pero cuando te viene un Barça, o te viene un Madrid, o te viene un Atlético de Madrid con mucho más recursos, no son los mejores porque tengan las mejores canteras, a lo mejor en su momento lo tenían, pero tienen el poder y pueden fichar a quien quieran, y pueden fichar al mejor. Que no digo yo que obviamente yo sea ni muchísimo menos, yo soy el más tonto de mi laboratorio, por supuesto, pero da rabia porque ves que te has formado aquí, que se han gastado el dinero aquí y que yo quería trabajar aquí y ayudar aquí, pero cuando tienes o me voy fuera o me muero de hambre, da rabia, pero ya les tengo que agradecer a ellos que me den la oportunidad, por supuesto. Y eso es una pena, pero igual que yo, pues muchísima gente que si no a Inglaterra, pues se va a Alemania o se va a otras partes, sobre todo en el caso de la ciencia. Y como la ciencia en España nunca ha estado bien, porque ni los gobiernos de un color o del otro nos han hecho caso absoluto, ninguno. No voy a decir yo aquí ni uno u otro, es que ninguno. Pues al final te haces la carrera y sabes casi que, aunque no quieras verlo, pero que te vas a tener que ir fuera. Entonces yo me centro en mi proyecto, intento centrarme lo más posible, hacerlo lo mejor posible, sacar los mejores resultados. Y dentro de 3 años, Dios dirá. Ojalá que pueda volver, me gustaría. Si no puedo, pues ojalá que me pueda quedar allí, que también estoy a gusto. Aún así sigues manteniendo el contacto con el pueblo, con la gente de aquí, sí, por la supuesto. Familia, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, parece una tontería, pero cuando vengo, a veces incluso me gusta, si en vez de ir a un sitio en coche o en moto, es que prefiero andar. Por el hecho de poder ver otra vez el pueblo, de pararme, mira, me traen mi madre, a lo mejor me ha comprado un condenado, digo, digo, eso para mí es gloria, porque claro, al final estamos en un sitio, estamos en otro, pero nunca me olvido de dónde vengo, y claro que lo echas de menos. Al final la familia, los amigos, puedes estar en cualquier lado que te canses. Las raíces, la patria es la patria. Pues Pedro Jesús, desde aquí desearte mucho éxito y que disfrutes mucho ese trabajo que tienes, que te apasiona, que lo vives. Y nada, pues no sé, quizá en el futuro podamos estar hablando de ti como el inventor de alguna... Bueno, lo dudo, pero ojalá que sí. Algún alimento mágico, no sé. ¿Quién sabe? Que nos cure y que nos inmunice también contra virus y otras enfermedades. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos ha encantado conocerte un poco más y lo dicho, que disfruten lo que te quedan de vacaciones y luego el regreso, pues mucho éxito en el trabajo. Muchísimas gracias.